El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de la Sierra Madre Occidental, pintando el cielo de Chihuahua con tonos anaranjados y rojizos. Nacido del viento, un viejo guerrero apache de la banda de los Chiricahuas, caminaba por un sendero polvoriento cuando escuchó un llanto débil entre los matorrales. Se detuvo, aguzando el oído como le había enseñado su padre hace muchas décadas. «¿Qué es eso?», murmuró para sí mismo, acercándose con cautela. El llanto se hizo más claro. Entre las piedras y la maleza encontró algo que le heló la sangre. Una niña pequeña, de apenas 2 años, sucia y deshidratada. A pocos metros, el cuerpo sin vida de una mujer mestiza yacía cubierto de sangre. Las marcas en el suelo contaban una historia clara. Asaltantes, probablemente bandidos, que recorrían esos caminos buscando viajeros desprevenidos. Nacido del viento, miró a su alrededor. No había nadie más. La niña lo miraba con ojos grandes y asustados, pero dejó de llorar al ver su rostro curtido por el sol y los años. «Tienes el espíritu fuerte, pequeña», le dijo en español, un idioma que había aprendido durante sus muchos encuentros con mexicanos y colonos, como un águila que sobrevive a la tormenta. Sin pensarlo 2 veces, tomó a la niña en sus brazos. Las leyes no escritas de su pueblo hablaban de proteger a los inocentes, y esta pequeña era la más inocente de todas las criaturas. La envolvió en su manta y le dio agua de su cantimplora. «Te llamaré Águila Valiente», decidió mientras caminaba hacia su campamento, «y te enseñaré los caminos de nuestro pueblo». 18 años después, Águila Valiente, a quien los mexicanos llamaban Elena cuando iba al pueblo, se había convertido en una joven hermosa y fuerte. Su piel morena clara delataba su origen mestizo, pero sus modales, su forma de moverse y su espíritu pertenecían completamente a los apaches. Nacido del viento, la había criado como a su propia hija, enseñándole a rastrear, a cazar, a respetar la tierra y a hablar tanto el español como la lengua de los apaches. El viejo campamento había cambiado con los años. La política del gobierno mexicano hacia los indígenas fluctuaba entre la tolerancia y la hostilidad, pero su pequeña comunidad había logrado establecerse en un valle remoto de Chihuahua, donde criaban algunos caballos, cultivaban maíz y frijoles y vivían con relativa paz. «Elena, ven a ayudarme con esto», la llamó Flor de Luna. Una mujer apache que era como una tía para ella. La anciana estaba preparando medicinas con hierbas locales, un conocimiento que intentaba transmitir a la joven. «Ya voy, tía», respondió Elena, dejando a un lado el arco con el que practicaba. Aunque las mujeres apaches tradicionalmente no cazaban, Nacido del Viento había insistido en que aprendiera a defenderse. Mientras caminaba hacia la cabaña de Flor de Luna, vio llegar a un grupo de jinetes. Reconoció inmediatamente a Halcón Rápido, el nieto del jefe de la banda, un joven guerrero que había demostrado valor en los escasos enfrentamientos con bandidos que aún tenían. A su lado cabalgaba un hombre mestizo que Elena no conocía. «Ha llegado Halcón Rápido», anunció a Flor de Luna, «y trae a un forastero». La anciana dejó sus hierbas y salió de la cabaña. «Esto es inusual. Tu padre debería saberlo». Elena asintió y corrió a buscar a Nacido del Viento, quien descansaba bajo la sombra de un árbol. A sus 70 años, el viejo guerrero seguía siendo respetado por su sabiduría, aunque sus piernas ya no lo llevaban tan lejos como antes. «Padre», le dijo, usando la palabra apache para ese parentesco, «Halcón Rápido ha regresado con un forastero». El anciano se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón tallado. «Ayúdame a caminar, hija. Debemos recibir a nuestros visitantes». Para cuando llegaron al centro del campamento, varios miembros de la comunidad ya se habían reunido alrededor de los recién llegados. El jefe, Águila Gris, abuelo de Halcón Rápido, estaba hablando con el forastero en un español entrecortado. El visitante era un hombre de unos 30 años, vestido con ropa de mestizo,
pero con el porte y la mirada de alguien acostumbrado a la vida dura. Llevaba una pequeña bolsa de cuero colgada al cuello que parecía contener algo valioso, a juzgar por cómo la protegía. «Mi nombre es Miguel Hernández», se presentó el forastero cuando vio acercarse a Elena y Nacido del Viento. «Vengo de Chihuahua capital. Soy coleccionista de antigüedades y estudioso de las culturas indígenas». Elena notó algo extraño en su voz, como si estuviera ocultando algo. También percibió cómo la mirada de Miguel se detenía en ella con curiosidad. «Es raro ver a una mujer como tú entre los apaches», comentó Miguel, dirigiéndose a ella directamente. «Elena es mi hija», intervino Nacido del Viento con firmeza. «Ha vivido con nosotros desde que era una niña pequeña». Miguel pareció sorprendido. «Interesante. He oído historias sobre niños adoptados por distintas tribus, pero nunca había conocido a ninguno». Halcón Rápido dio un paso adelante. «Lo encontré cerca del río, donde estaba siendo atacado por bandidos. Logré ahuyentarlos, pero intentaban robarle algo». Miguel asintió, agradecido. «Así es. Llevo conmigo un mapa antiguo que muestra la ubicación de varios sitios sagrados apaches. Lo compré a un coleccionista en la ciudad, pero al parecer otros también lo quieren». «¿Un mapa de nuestros sitios sagrados?», preguntó Águila Gris con recelo. «¿Para qué lo quieres?» «Para estudiarlo, documentarlo. Soy historiador», respondió Miguel. «Pero ahora me doy cuenta de que debería compartirlo con ustedes. Al fin y al cabo, es parte de su patrimonio». Elena no estaba convencida. Había algo en este hombre que no encajaba, pero no podía precisar qué era. ¿Por qué un historiador viajaría solo por terrenos tan peligrosos? ¿Y por qué parecía tan interesado en ella? Águila Gris, tras consultar brevemente con los ancianos, decidió: «Puedes quedarte esta noche como nuestro invitado. Mañana hablaremos sobre ese mapa». Esa noche, mientras la comunidad compartía una cena alrededor del fuego, Elena observaba a Miguel con atención. El forastero contaba historias sobre la capital, sobre los cambios políticos y sobre cómo muchos mexicanos empezaban a valorar las culturas indígenas después de décadas de menosprecio. «Los tiempos están cambiando», decía Miguel. «Ahora hay personas en el gobierno que quieren proteger las tierras indígenas, no arrebatarlas». «Hemos escuchado esas promesas antes», comentó amargamente Nacido del Viento, «y siempre terminan en traición». Miguel no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró a Elena y preguntó: «¿Nunca has sentido curiosidad por el mundo fuera de estas montañas? ¿Por conocer tus orígenes?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Elena sintió como todas las miradas se posaban en ella. «Mi origen está aquí», respondió con firmeza. «Mi familia es esta. No necesito conocer otro mundo». Pero mientras decía estas palabras, algo se agitó en su interior. Una inquietud que había estado dormida durante años. ¿Quién había sido su madre? ¿De dónde venía realmente? Esa noche, mientras todos dormían, Elena no podía conciliar el sueño. Salió de su cabaña y caminó hasta un pequeño arroyo cercano donde solía pensar cuando algo la perturbaba. Para su sorpresa, encontró a Miguel allí, contemplando las estrellas. «También te cuesta dormir, ¿eh?», comentó él al verla. Elena asintió, manteniendo una distancia prudente. «Tus palabras despertaron preguntas que hace tiempo no me hacía». Miguel la miró con intensidad. «Tengo algo que decirte, pero no sé si estás preparada para escucharlo». «¿De qué hablas?». El hombre sacó de su bolsillo un pequeño medallón de plata. «¿Reconoces esto?». Elena se acercó para verlo mejor. El medallón tenía grabada una rosa con espinas entrelazadas. Por alguna razón, el símbolo le resultaba familiar, como un recuerdo brumoso de un sueño olvidado. «No, no lo sé», respondió confundida. «Elena, no vine aquí por casualidad», confesó Miguel. «Te he estado buscando. Ese mapa era solo una excusa. Conozco tu historia y conozco a tu familia, tu verdadera familia». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. «Mi familia está aquí.
La mujer que murió cuando eras pequeña era María Vargas, mi prima, continuó Miguel, ignorando su comentario. Y tú eres Elena Vargas, heredera de una de las familias más ricas de Chihuahua. El mundo pareció detenerse para Elena. Las palabras de Miguel resonaban en sus oídos como un trueno lejano. «Estás mintiendo», murmuró, pero sin convicción. «Este medallón perteneció a tu madre. Era una joya familiar. Lo reconocí en un dibujo que un viajero hizo de ti en el pueblo. Por eso te he buscado». Elena dio un paso atrás, abrumada. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué quieres de mí?» Miguel suspiró. «La hacienda Vargas y todas sus propiedades han estado en disputa desde la muerte de tus padres. Tu tío, mi tío también, Antonio Vargas, las ha estado administrando, pero siempre se supo que si aparecías, todo te pertenecería a ti. No me interesa ninguna hacienda», respondió Elena, aunque su voz temblaba. «Esta es mi casa». «Hay más», añadió Miguel. «Antonio no es un buen hombre. Ha explotado a campesinos e indígenas durante años. Muchas familias han perdido sus tierras por su culpa. Si tú reclamaras tu herencia, podrías detenerlo», completó una voz detrás de ellos. Elena se giró sobresaltada. Nacido del Viento estaba allí, escuchando. «Padre, siempre supe que este día llegaría», dijo el anciano con una mezcla de tristeza y resignación. «Siempre supe que el mundo de los mestizos vendría a reclamarte». Miguel miró al viejo apache con respeto. «Usted la salvó, le dio una vida, pero ahora ella podría hacer mucho bien para su pueblo y para otros». Nacido del Viento se acercó a Elena y tomó sus manos. «Desde que te encontré, he intentado enseñarte no solo nuestros caminos, sino también a tener un corazón justo. Si lo que este hombre dice es verdad, tienes una decisión que tomar». Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero yo pertenezco aquí, con ustedes, y siempre será así», aseguró Nacido del Viento. «Pero quizás el Gran Espíritu tiene otros planes para ti». Mientras los tres permanecían junto al arroyo bajo las estrellas, Elena sentía que su vida había llegado a una encrucijada. ¿Quién era realmente? ¿La hija de un guerrero apache o la heredera de una fortuna mestiza? Y más importante aún, ¿qué camino debía seguir? El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre los árboles del valle. Elena no había dormido en toda la noche, su mente aún procesando las revelaciones de Miguel. Decidió hablar con los ancianos de la tribu antes de tomar cualquier decisión. En la casa de consejo, una estructura circular de adobe y madera, se reunieron Águila Gris, Nacido del Viento, Flor de Luna y otros 3 ancianos respetados. Miguel esperaba afuera, respetando el espacio sagrado de la comunidad. «Cuéntanos lo que sabes», pidió Águila Gris a Elena. Ella repitió todo lo que Miguel le había dicho sobre su verdadero nombre, su familia, la hacienda y las injusticias cometidas por su tío Antonio. «Si lo que dice es verdad», añadió, «podría usar esa posición para proteger no solo a nuestra comunidad, sino a otras que están sufriendo». Nacido del Viento asintió pensativamente. «Cuando te encontré, pequeña, supe que algún día tendrías que elegir entre 2 mundos. No pensé que sería tan pronto, ni de esta manera». «¿Y confías en este hombre?», preguntó Flor de Luna con suspicacia. Elena dudó. «No lo sé, pero hay algo en su historia que resuena en mí, como si despertara recuerdos que no sabía que tenía». Los ancianos intercambiaron miradas. Finalmente, Águila Gris habló. «Debes investigar si lo que dice es cierto. Ve a la ciudad con él, pero no vayas sola. Halcón Rápido te acompañará». Elena asintió, agradecida por el consejo y por la compañía que le ofrecían. Halcón Rápido era un guerrero formidable y además un buen amigo desde la infancia. «Si resulta ser verdad», continuó Águila Gris, «tendrás que decidir qué hacer con ese conocimiento. Recuerda que, sin importar dónde estés o qué nombre lleves, tu espíritu se formó aquí
entre nosotros. Nunca lo olvidaré, prometió Helena con lágrimas en los ojos. Después de la reunión, Helena fue a buscar a Halcón Rápido para contarle la decisión de los ancianos. Lo encontró practicando con su cuchillo, lanzándolo contra un tronco con precisión asombrosa. «¿Entonces nos vamos a la ciudad?», preguntó él sin dejar de lanzar. «¿Ya lo sabías?». Halcón Rápido recogió su cuchillo y se volvió hacia ella. «Mi abuelo me lo dijo esta mañana. Dijo que necesitarías a alguien que vigilara tu espalda». Helena sonrió, agradecida por tener un amigo como él. «¿No te molesta acompañarme?». «¿Molestarme? He querido conocer esa ciudad desde que era niño», respondió con una sonrisa. Luego, poniéndose serio, añadió: «Además, no confío en ese Miguel. Hay algo en él que no me gusta». «A mí también me genera dudas», confesó Helena, «pero necesito saber la verdad sobre mi origen». Halcón Rápido asintió, comprensivo. «Lo entiendo. Yo también querría saber». Esa tarde, Helena se preparó para el viaje. Empacó pocas cosas, algo de ropa, un cuchillo que, nacido del viento, le había regalado en su 15º cumpleaños, y algunas hierbas medicinales que Flor de Luna insistió en que llevara. «La ciudad está llena de enfermedades», le advirtió la anciana, «y de personas enfermas de espíritu». Antes de partir, Nacido del Viento la llamó a su cabaña. El anciano estaba sentado junto al fuego, tallando una pequeña figura de madera. «Siéntate, hija», le pidió, señalando una estera frente a él. Helena obedeció, observando cómo las manos arrugadas pero firmes del anciano daban forma a la madera. «Cuando te encontré», comenzó Nacido del Viento, «llevabas esto contigo». De un pequeño saco de cuero sacó el medallón que Miguel le había mostrado la noche anterior. «Siempre supe que era importante, pero decidí guardarlo hasta que estuvieras lista». Helena tomó el medallón con manos temblorosas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque temía este día», confesó el anciano. «Temía perderte a manos del mundo mestizo. Pero ahora veo que fue egoísta de mi parte. Tu destino siempre te ha pertenecido a ti, no a mí». Helena abrazó al viejo guerrero, su padre en todos los sentidos que importaban. «Nunca me perderás. Siempre seré tu hija». Nacido del Viento, le devolvió el abrazo con fuerza sorprendente para sus años. «Ve, descubre quién eres realmente, y luego decide quién quieres ser». El viaje a Chihuahua capital tomó 3 días a caballo. Miguel iba al frente, guiándolos por caminos que evitaban los puestos de control y las zonas más peligrosas. Halcón Rápido cabalgaba junto a Helena, siempre alerta. Durante el viaje, Helena interrogó a Miguel sobre todo lo que sabía de su familia. Según él, los Vargas habían sido dueños de minas de plata y extensas tierras desde la época colonial. Su madre, María, se había casado con Francisco Durán, un hombre de negocios respetado, pero no tan adinerado. «Fue un escándalo», explicó Miguel. «La familia Vargas esperaba que María se casara con alguien de su misma posición social, pero ella amaba a Francisco». «¿Qué les pasó?», preguntó Helena, intentando recordar algo, cualquier cosa, de sus primeros años. Miguel suspiró. Estaban viajando a Ciudad de México cuando fueron atacados. Se cree que fue un asalto común, pero siempre hubo rumores. Rumores de que Antonio podría haber estado involucrado. «¿Mi propio tío?», preguntó Helena horrorizada. «Es solo un rumor», aclaró Miguel. «Pero Antonio se benefició enormemente de sus muertes. Y cuando se declaró que tú también habías fallecido, sin ningún cuerpo que lo probara, asumió el control total de todo». Halcón Rápido, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿Y por qué te importa tanto ayudar a Helena? ¿Qué ganas tú con esto?». Miguel pareció incómodo con la pregunta. «Justicia. Mi familia también ha sufrido por culpa de Antonio. Nos quitó tierras que nos pertenecían, alegando deudas inexistentes». Helena y Halcón Rápido intercambiaron miradas. La historia sonaba convincente, pero ambos sentían que Miguel no estaba siendo completamente honesto.
Al atardecer del tercer día, finalmente divisaron la ciudad de Chihuahua. Para Elena, que solo conocía pequeños pueblos de la sierra, la vista era impresionante. Edificios de varios pisos, calles ordenadas, la imponente catedral en el centro. «Bienvenida a tu ciudad natal», dijo Miguel. Elena sintió un escalofrío. Realmente había nacido allí, en medio de esas construcciones de piedra tan alejadas de la naturaleza que ella amaba. Entraron a la ciudad cuando ya oscurecía. Miguel los llevó a una posada discreta en las afueras. «No podemos ir directamente a la Hacienda Vargas», explicó. «Si Antonio se entera de quién eres antes de que tengamos pruebas, podría ser peligroso». «¿Y cómo conseguiremos esas pruebas?», preguntó Halcón rápido. «Tengo un amigo en el registro civil», respondió Miguel. «Mañana iremos a verlo». Esa noche, en la pequeña habitación de la posada, Elena no podía dormir. Se asomó a la ventana, observando las luces de la ciudad y sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. Este mundo ruidoso y apresurado era tan diferente al valle tranquilo donde había crecido. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Halcón rápido, que también estaba despierto, sentado en un rincón. «Todo», respondió Elena. «Me siento como si estuviera en un sueño o en una pesadilla». «Podemos volver cuando quieras», le recordó su amigo. «Nada te obliga a quedarte aquí». Elena asintió, agradecida por su apoyo, pero ambos sabían que no se iría sin respuestas. A la mañana siguiente, Miguel los llevó al registro civil, un edificio colonial con gruesas paredes de piedra y ventanas pequeñas. Su amigo, un hombre llamado Javier, los recibió con nerviosismo. «Esto es muy irregular, Miguel», murmuró mientras los conducía a una sala llena de archivos. «Si alguien se entera...» «De nadie lo hará», aseguró Miguel. «Solo necesitamos ver los registros de nacimiento y defunción de la familia Vargas». Javier asintió y comenzó a buscar entre los archivos. Elena y Halcón rápido esperaban en silencio. Este último, claramente incómodo entre tantas paredes y tan lejos del cielo abierto. Finalmente, Javier encontró lo que buscaban. Aquí está: registro de nacimiento de Elena Durán Vargas, hija de Francisco Durán y María Vargas, nacida el 10 de mayo de 1842. Elena sintió que le faltaba el aire. Ahí estaba, la prueba de su identidad, de su origen. Javier le mostró el documento donde figuraban los nombres de sus padres y el sello oficial. «Y aquí está el registro de defunción de Francisco y María», continuó Javier mostrando otro documento. «Pero no hay registro de la muerte de la niña, solo una declaración de Antonio Vargas afirmando que había muerto en el mismo ataque». «¿Lo ves?», dijo Miguel triunfalmente. «No hay prueba oficial de tu muerte porque nunca ocurrió. Nacido del viento te salvó». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. Su fecha de nacimiento, sus padres, su nombre completo, todo estaba allí, en blanco y negro. Ya no podía negar quién era. «¿Hay algún retrato de mis padres?», preguntó con voz quebrada. Javier negó con la cabeza. «Aquí no, pero en la Hacienda Vargas seguramente conservan alguno». Al salir del registro, Miguel parecía exultante. «Ahora tenemos pruebas. Podemos ir con un abogado y reclamar lo que es tuyo». «No tan rápido», intervino Halcón rápido. «Primero debemos asegurarnos de que Elena realmente quiere hacerlo. Y segundo, necesitamos saber más sobre este Antonio. No vamos a enfrentarnos a él a ciegas». Miguel pareció irritado por la cautela del joven apache, pero asintió. «Tienes razón, debemos ser prudentes. Conozco a alguien que trabajó en la Hacienda Vargas durante años. Puede contarnos más sobre Antonio y sobre cómo maneja sus negocios». Se dirigieron a un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Las casas allí eran pequeñas, de adobe, muy diferentes a los edificios imponentes del centro. Miguel los llevó hasta una casa particularmente modesta, donde una mujer mayor los recibió con desconfianza. «¿Quién es, Miguel?», preguntó, entrecerrando los ojos.
Doña Soledad, le presento a Elena. Es la hija de María Vargas. La mujer abrió los ojos con sorpresa y dio un paso atrás. «¡Virgen Santa! ¡La niña perdida!». Los hizo pasar rápidamente y cerró la puerta, como temiendo ser vista con ellos. El interior de la casa era limpio, pero extremadamente sencillo. Una mesa, algunas sillas, una pequeña cocina. «Trabajé para doña María desde que ella era niña», explicó Soledad, observando a Elena con asombro. «Fui su nana, y luego la ayudé cuando tú naciste. Dios mío, eres idéntica a ella». Elena sintió una emoción profunda al oír estas palabras. «De verdad me parezco a mi madre. Como 2 gotas de agua», afirmó Soledad. «Excepto por los ojos. Esos son de tu padre». Durante las siguientes horas, Soledad les contó todo lo que sabía. Confirmó que Antonio Vargas era un hombre despiadado que había aprovechado la muerte de su hermana para apoderarse de todo. Habló de cómo había expulsado a familias enteras de sus tierras, de cómo trataba a sus trabajadores como esclavos, y de los rumores persistentes sobre su posible implicación en la muerte de María y Francisco. «Nunca se pudo probar nada», dijo Soledad, «pero todos sabíamos que él había enviado hombres a asustarlos. Quizás las cosas se salieron de control». «¿Y qué pasó después?», preguntó Elena. «Antonio declaró que tú también habías muerto, aunque nunca se encontró tu cuerpo. Algunos pensamos que quizás habías sobrevivido, pero pasaron los años y nadie supo nada de ti». «Hasta ahora», intervino Miguel. Soledad miró a Elena con preocupación. «Si piensas reclamar lo que es tuyo, niña, ten cuidado. Antonio no cederá sin luchar, y tiene muchos hombres a su servicio. No estarás sola», aseguró Halcón Rápido, hablando por primera vez desde que entraron a la casa. Soledad observó al joven apache con curiosidad. «¿Y tú quién eres, muchacho?» «Es mi amigo», respondió Elena. «Mi familia». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Todos se tensaron. Soledad se acercó con cautela y preguntó quién era. «¡Abre, vieja! Sabemos que tienes visitas», gritó una voz masculina desde fuera. Soledad palideció. «Son los hombres de Antonio. Deben habernos seguido». Miguel maldijo por lo bajo. «¿Hay una puerta trasera?», preguntó en voz baja. Soledad asintió y los guió rápidamente hacia la parte posterior de la casa. «Salgan por aquí y vayan al convento de San Francisco. Busquen al padre Tomás. Él puede ayudarlos». «Ven con nosotros», suplicó Elena, preocupada por dejar a la anciana sola con aquellos hombres. «No, niña, me harían seguirlos. Vayan, yo los entretendré». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Sabemos que la chica Vargas está ahí. Abre o derribaremos la puerta». Ya voy», gritó Soledad, mientras empujaba a Elena, Halcón Rápido y Miguel hacia la puerta trasera. «Díganle al padre Tomás que Soledad los envía. Él entenderá». Con el corazón encogido, Elena salió por la puerta trasera junto a sus compañeros. Apenas habían dado unos pasos cuando escucharon el estruendo de la puerta principal siendo derribada. «¡Corran!», urgió Miguel, guiándolos por callejones estrechos. Mientras corrían por las calles de Chihuahua, Elena sentía que su vida anterior, su identidad como hija adoptiva de un guerrero apache, se alejaba cada vez más. Ahora era Elena Durán Vargas, heredera perseguida, inmersa en una historia de codicia y traición. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo se habían enterado los hombres de Antonio de su presencia? ¿Quién les había informado? Con una mirada rápida a Miguel, que corría delante de ella, una sospecha comenzó a formarse en su mente. El convento de San Francisco se alzaba imponente cerca del centro de la ciudad, sus paredes de piedra ofreciendo una promesa de refugio y paz. Elena, Halcón Rápido y Miguel llegaron jadeando, después de haber dado un largo rodeo para asegurarse de que nadie los seguía. «Debemos encontrar al padre Tomás», murmuró Elena, recordando las palabras de Soledad.
Entraron al patio del convento, donde algunos frailes trabajaban en un huerto. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro bondadoso, se acercó al verlos. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó con voz serena. Buscamos al padre Tomás, respondió Miguel. Es urgente. El fraile los observó con curiosidad, deteniéndose en Halcón Rápido, cuya vestimenta y porte claramente lo identificaban como apache. Yo soy el padre Tomás. Vengan conmigo. Los condujo a una pequeña sala dentro del convento, lejos de miradas indiscretas. Una vez allí, Elena habló. Doña Soledad nos envió. Dijo que usted podría ayudarnos. El sacerdote pareció entender inmediatamente. Así que finalmente has regresado, pequeña Elena. Elena lo miró sorprendida. ¿Me conoce? Yo te bauticé, explicó el padre Tomás con una sonrisa nostálgica. Tu madre era muy devota, y también conocí bien a Soledad. Si ella los envió, debe ser por algo importante. Rápidamente le contaron todo lo ocurrido. El descubrimiento de la identidad de Elena, la visita al registro civil, el encuentro con Soledad y la persecución de los hombres de Antonio. El padre Tomás escuchó atentamente, su rostro envejeciendo aún más con cada palabra. Antonio Vargas ha acumulado mucho poder en estos años. Ha comprado jueces, policías, políticos. Enfrentarlo no será fácil. Pero es lo correcto, afirmó Elena con determinación. No puedo permitir que siga abusando de su poder, expulsando familias de sus tierras. El sacerdote asintió, admirando su valentía. Tienes el espíritu de tu madre. Ella también luchaba por lo justo, aun cuando eso la enfrentaba a su propia familia. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Halcón Rápido, quien había permanecido alerta, vigilando la puerta. Primero descansen aquí esta noche. Están a salvo dentro de estos muros. Mañana contactaré a un viejo amigo, un abogado honesto que puede ayudarlos a presentar su caso legalmente. Miguel, que había estado inusualmente callado, se aclaró la garganta. Padre, ¿hay algún lugar donde pueda lavarme y cambiarme? El viaje ha sido largo. Por supuesto, respondió el sacerdote. Hermano Lucas te mostrará dónde. Cuando Miguel se alejó con el otro fraile, Elena y Halcón Rápido intercambiaron miradas significativas. No confío en él, susurró Halcón Rápido. Es demasiada coincidencia que los hombres de Antonio aparecieran justo después de nuestra visita a Soledad. Elena asintió. Yo también tengo mis sospechas, pero ¿por qué nos traería hasta aquí si está trabajando para mi tío? Quizás quiere ganarse tu confianza para algo más grande, sugirió Halcón Rápido. O tal vez hay algo que aún no entendemos. El padre Tomás regresó con algo de comida y les mostró dónde podrían descansar, 2 pequeñas celdas monacales, sencillas pero limpias. Les sugiero que no salgan del convento hasta mañana, advirtió. Los hombres de Antonio estarán buscándolos por toda la ciudad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la dura cama de la celda, Elena repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Su vida había dado un vuelco completo en apenas unos días. De ser la hija adoptiva de un guerrero apache, había pasado a ser la heredera perseguida de una de las familias más ricas de Chihuahua. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Halcón Rápido. No podía dormir, explicó en voz baja. Hay demasiadas paredes, demasiado silencio artificial. Elena sonrió, comprendiendo perfectamente. Para alguien acostumbrado a dormir bajo las estrellas, el convento debía sentirse como una prisión. Sigo pensando en Miguel, confesó Elena. Hay algo que no encaja en su historia. Halcón Rápido asintió. Mientras estabas hablando con el padre Tomás, revisé sus cosas. No encontré nada sospechoso, pero ¿revisaste sus cosas?, interrumpió Elena, sorprendida. Es lo que mi abuelo me enseñó a hacer con los forasteros de intenciones dudosas, respondió sin disculparse, y encontré esto. Le mostró un pequeño papel doblado. Era un recibo por una suma considerable, firmado por un tal
Rafael Montero. ¿Quién es Rafael Montero?, preguntó Elena. No lo sé, pero la fecha es de hace apenas una semana y la cantidad es muy grande. Ambos reflexionaron sobre este nuevo misterio. ¿Estaba Miguel recibiendo dinero de alguien para encontrar a Elena? ¿Y con qué propósito? Sus cavilaciones fueron interrumpidas por un ruido en el pasillo. Rápidamente, Halcón Rápido se ocultó detrás de la puerta mientras Elena fingía dormir. La puerta se abrió lentamente y una figura entró en la habitación. «Elena», susurró la voz de Miguel, «¿estás despierta?» Antes de que pudiera responder, Halcón Rápido saltó sobre Miguel, inmovilizándolo contra la pared con un cuchillo en su garganta. «¡Espera!», gritó Miguel, aterrorizado. «No es lo que piensas». «¿Entonces qué es?», preguntó Elena, encendiendo una vela. «¿Por qué entras a mi habitación a escondidas?». Miguel tragó saliva, el filo del cuchillo rozando su piel. «Venía a advertirte. Tenemos que irnos ahora. Antonio sabe que estamos aquí». «¿Y cómo lo sabe?», exigió Halcón Rápido, presionando un poco más el cuchillo. «Porque yo se lo dije», confesó Miguel. «Pero no es lo que parece. Déjame explicarte». Elena asintió a Halcón Rápido, quien liberó a Miguel pero mantuvo el cuchillo listo. «Habla», ordenó Elena, su voz más fría que nunca. Miguel se frotó el cuello, donde el cuchillo había dejado una marca roja. «Antonio me contrató para encontrarte. Lleva años buscándote, desde que supo que podrías haber sobrevivido». «¿Para matarme?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Inicialmente sí, pero cuando te encontré, cuando vi quién eras, lo que habías llegado a ser, no pude hacerlo. Decidí ayudarte en su lugar, usar lo que sabía para que pudieras reclamar lo que es tuyo». «¿Y por qué habríamos de creerte ahora?», cuestionó Halcón Rápido. «Porque acabo de traicionar a Antonio», respondió Miguel con desesperación. «Le dije que estábamos en otro lugar para ganar tiempo, pero eventualmente descubrirá la verdad. Sus hombres están vigilando todas las salidas de la ciudad». Elena y Halcón Rápido se miraron, evaluando la situación. ¿Podían confiar en Miguel después de esta confesión? ¿O era otra trampa? «¿Quién es Rafael Montero?», preguntó Elena súbitamente. Miguel palideció. «¿Cómo?» «Responde», insistió Elena. «Es el hombre que me contrató en nombre de Antonio. Me pagó la mitad por adelantado y prometió el resto cuando te entregara. Y ahora estás arriesgando esa recompensa por mí», dijo Elena, escéptica. «¿Por qué?». Miguel bajó la mirada. «Porque te pareces demasiado a ella, a María, tu madre». Un silencio tenso llenó la habitación. «¿Conociste a mi madre?», preguntó finalmente Elena, su voz apenas un susurro. «Era mi tía, pero para mí fue como una madre», explicó Miguel. «Cuando mis padres murieron, ella me acogió, me cuidó. Y cuando Antonio la mandó matar», su voz se quebró. «Juré vengarme algún día. Pensé que encontrándote y entregándote podría acercarme a él, ganar su confianza para luego destruirlo. Pero cuando te vi, supe que no podía hacerte daño. Sería como traicionarla a ella otra vez». Elena sentía que su cabeza daba vueltas. Cada nueva revelación parecía complicar más su situación. ¿Podía creer esta historia? ¿O era solo otro engaño? «Si lo que dices es verdad, ¿qué sugieres que hagamos ahora?», preguntó. «Salir de la ciudad», respondió Miguel sin dudar. «Volver con tu pueblo apache, al menos temporalmente, hasta que podamos preparar un caso sólido contra Antonio, lejos de aquí, donde no pueda alcanzarte». Halcón Rápido negó con la cabeza. «¿Y cómo sabemos que no nos estás conduciendo a una trampa?». «No lo saben», admitió Miguel. «Tendrán que confiar en mí, o quedarse aquí y enfrentar a los hombres de Antonio cuando lleguen al amanecer». En ese momento, escucharon un alboroto en el patio del convento. Halcón Rápido se asomó cautelosamente por la pequeña ventana. «Hombres armados», informó. «Muchos. Han rodeado el convento. Han llegado antes de lo que pensé», murmuró Miguel, visiblemente nervioso. «Debemos irnos ya».
Hay un pasaje secreto que conecta el convento con la catedral. El padre Tomás debe conocerlo. Sin más opciones, decidieron buscar al sacerdote. Lo encontraron ya despierto, alarmado por el ruido. Antonio Vargas y sus hombres están aquí, le informó Elena rápidamente. Dicen que hay un pasaje a la catedral. Así es, confirmó el padre, guiándolos hacia la capilla. Fue construido durante las guerras de independencia para evacuar el convento en caso de ataque. Mientras caminaban apresuradamente por los oscuros pasillos, Elena tomó una decisión. «No voy a huir», declaró deteniéndose. «Si escapo ahora, Antonio seguirá haciendo daño a más personas. Tengo que enfrentarlo». «Es un suicidio», protestó Miguel. «Tiene demasiados hombres, demasiado poder». «Pero yo tengo algo que él no tiene», respondió Elena con firmeza. «La verdad. Y ahora también tengo testigos. El padre Tomás, Soledad, los registros oficiales. Si muero, al menos la verdad sobre lo que hizo saldrá a la luz». Halcón. Rápido puso una mano en su hombro. «No morirás hoy, águila valiente, no mientras yo esté aquí». El uso de su nombre apache la reconfortó. Sin importar quién fuera Elena Durán Vargas, Águila Valiente seguía viva dentro de ella, con toda la fuerza y sabiduría que nacido del viento le había inculcado. «Padre», dijo, volviéndose hacia el sacerdote, «¿confía en que los muros de Dios nos protegerán mientras llega el amanecer?» El padre Tomás sonrió con una mezcla de orgullo y preocupación. «Los hombres como Antonio Vargas rara vez respetan los muros de Dios, hija mía, pero intentaré ganar tiempo. El obispo tiene influencia y los asaltos a propiedades de la iglesia no son vistos con buenos ojos, ni siquiera por hombres poderosos. Entonces nos quedaremos», decidió Elena, «y al amanecer enfrentaré a mi tío cara a cara». Las primeras luces del alba se filtraban por los vitrales de la capilla cuando la puerta principal del convento se abrió. Antonio Vargas, un hombre corpulento de unos 50 años, entró seguido por media docena de hombres armados. Su rostro mostraba la arrogancia de quien está acostumbrado a que nadie le niegue nada. En el altar lo esperaban el padre Tomás, Elena, Halcón Rápido y, sorprendentemente, Miguel, quien había decidido quedarse a pesar de todo. «Así que es cierto», dijo Antonio, observando a Elena con una mezcla de sorpresa y cálculo. «La hija de María ha vuelto de entre los muertos». «Nunca estuve muerta, tío», respondió Elena, enfatizando la última palabra con desprecio. «A diferencia de mis padres, a quienes mandaste asesinar». Antonio rió con desdén. «Siempre tan dramática, igual que tu madre. Nadie puede probar esas acusaciones». «¿Estás seguro?», intervino el padre Tomás. «Hay testigos, documentos. La verdad siempre encuentra su camino, Antonio». «¿Testigos?», se burló Antonio. «¿Te refieres a la vieja Soledad? Me temo que ya no podrá testificar. Hubo un incendio anoche en su casa, muy trágico. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué le has hecho?» «Yo no he hecho nada», respondió Antonio con falsa inocencia. «Estos accidentes ocurren». Halcón Rápido dio un paso adelante, su mano en el cuchillo, pero Elena lo detuvo con un gesto. No era el momento. «¿Qué quieres, Antonio?», preguntó directamente. «Has venido con hombres armados a un lugar sagrado. Claramente no es solo para hablar». Antonio sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Quiero ofrecerte un trato, sobrina. Vuelve a desaparecer, esta vez para siempre, y te daré suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. De lo contrario...». Dejó la amenaza en el aire, pero el mensaje era claro. «¿Y qué hay de todas las familias a las que has robado?», preguntó Elena. «¿Qué hay de la justicia para mis padres?». «La justicia es para quienes pueden permitírsela», respondió Antonio con frialdad. «Y en esta ciudad yo decido quién puede permitírsela». Elena recordó las enseñanzas de Nacido del Viento sobre la justicia, el honor, el respeto a la tierra y a los demás. Pensó en cómo estos valores contrastaban con la codicia,
y crueldad de su tío. Te equivocas, dijo con voz clara. La justicia no se compra ni se vende, y yo no voy a desaparecer. Voy a reclamar lo que es mío por derecho y a usarlo para reparar el daño que has causado. Antonio pareció genuinamente sorprendido por su determinación. Luego su rostro se endureció. Entonces no me dejas opción, dijo, haciendo una señal a sus hombres. Pero antes de que pudieran moverse, las puertas de la capilla se abrieron de nuevo. Para asombro de todos, especialmente de Elena, entraron Nacido del Viento y un grupo de guerreros apaches, junto con varios campesinos mexicanos armados con herramientas de labranza. ¡Padre!, exclamó Elena, corriendo a abrazar al anciano. Nacido del Viento la recibió con un abrazo firme. «¿Creíste que te dejaría enfrentar esto sola, hija mía?» «¿Cómo?», comenzó Elena, pero fue interrumpida por el sonido de caballos y voces afuera del convento. Por las ventanas pudieron ver que un grupo de soldados del ejército mexicano había llegado, liderados por un oficial de alto rango. «Parece que nuestra pequeña reunión familiar se ha convertido en un evento público», comentó Antonio con evidente molestia. El oficial entró a la capilla y se dirigió directamente a Antonio. «Señor Vargas, tengo órdenes de escoltarlo a usted y a la señorita Elena Durán Vargas ante el gobernador inmediatamente». «¿Con qué autoridad?», exigió saber Antonio. «Con la autoridad que me confiere el gobierno de la República», respondió el oficial con firmeza. «Han llegado a oídos del gobernador acusaciones muy graves contra usted, señor Vargas. Y parece que la legítima heredera de las propiedades Vargas ha reaparecido. El gobernador desea resolver este asunto personalmente». Antonio miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Estaba rodeado por soldados, apaches y campesinos hostiles. Su plan de intimidación había fracasado estrepitosamente. «Esto no ha terminado», murmuró a Elena mientras pasaba junto a ella, escoltado por los soldados. Cuando Antonio y sus hombres se fueron, Elena se volvió hacia Nacido del Viento, llena de preguntas. «¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Y cómo conseguiste que el ejército interviniera?» El anciano sonrió. «Después de que te fuiste, sentí que algo no estaba bien, así que reuní a algunos guerreros y te seguimos. Llegamos a la ciudad ayer y nos encontramos con estos», señaló a los campesinos, personas que han sufrido por culpa de Antonio Vargas y que estaban dispuestas a ayudarnos. «Pero el ejército», insistió Elena, aún confundida. Fue Miguel quien respondió. «Eso fue obra mía. Antes de venir aquí anoche, envié un mensaje al gobernador con todas las pruebas que habíamos reunido. El gobernador no es amigo de Antonio, solo estaba esperando la oportunidad para actuar contra él». Elena miró a Miguel con nuevos ojos. «Entonces, ¿realmente estabas de nuestro lado?» Miguel asintió. «Al final sí. Quería honrar la memoria de tu madre. Ella siempre creyó en hacer lo correcto, sin importar el costo». El padre Tomás, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Elena. «Deberías ir con ellos al palacio del gobernador. Es tu oportunidad de contar tu historia, de reclamar lo que es tuyo». Elena miró a Nacido del Viento, a Halcón Rápido, a los guerreros apaches y a los campesinos mexicanos que habían venido a apoyarla. Representaban dos mundos, dos identidades que ahora formaban parte de ella. «Iré», decidió, pero no sola. En el palacio del gobernador, Elena contó su historia completa. Cómo había sido salvada por Nacido del Viento, cómo había crecido entre los apaches y cómo había descubierto su verdadera identidad. Presentó todas las pruebas reunidas, los documentos del registro civil, el testimonio del padre Tomás y, para sorpresa de todos, una carta que Soledad había escrito antes de su muerte, detallando todo lo que sabía sobre la implicación de Antonio en la muerte de María y Francisco. «La dejó con un vecino, temiendo por su vida», explicó Miguel, quien había recuperado la carta, «y con razón». El gobernador, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, declaró: «Es evidente
que doña Elena Durán Vargas es la legítima heredera de las propiedades Vargas. Don Antonio Vargas quedará bajo custodia mientras se investigan las graves acusaciones en su contra. Mientras tanto, los bienes de la familia Vargas serán administrados por un consejo provisional hasta que doña Elena pueda asumir formalmente el control. Antonio, esposado y humillado, fue llevado a prisión. Antes de salir, miró a Elena con un odio que prometía venganza. Pero ella ya no le temía. Afuera del palacio, una multitud se había reunido al correr la voz de lo que estaba sucediendo. Eran principalmente campesinos y trabajadores que habían sufrido bajo el régimen de Antonio Vargas, pero también había curiosos y periodistas. «¿Qué harás ahora?», preguntó Halcón rápido a Elena cuando salieron. Elena miró a la gente reunida. Luego a Nacido del Viento, y finalmente a la ciudad que se extendía ante ella. Una ciudad que, según los documentos, ahora le pertenecía en gran parte. «Primero, justicia», respondió con determinación. «Justicia para mis padres, para Soledad y para todos los que han sufrido por culpa de Antonio. Luego, usaré lo que he heredado para ayudar tanto a los mexicanos como a los apaches, para construir puentes entre dos mundos que pueden aprender mucho el uno del otro». Nacido del Viento asintió con orgullo. «Siempre supe que tenías un destino especial, águila valiente. Ahora veo cuál es». «No lo habría encontrado sin ti, padre», respondió Elena, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Todo lo que soy, todo lo que puedo ser, comenzó cuando me encontraste en ese camino hace tantos años». La noticia de que la heredera perdida de los Vargas había regresado, criada por apaches y dispuesta a usar su fortuna para el bien común, se extendió rápidamente por Chihuahua y más allá. Para algunos, era una historia de justicia poética. Para otros, un cuento de hadas moderno. Pero para Elena, era simplemente su vida, una vida que ahora tenía un propósito claro. En los días siguientes, mientras se instalaba en la hacienda Vargas y comenzaba a conocer la extensión de sus propiedades y responsabilidades, Elena mantuvo a su lado tanto a Nacido del Viento como a Halcón Rápido. Eran su familia, su conexión con una parte esencial de su identidad. Y cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes sobre el futuro de las tierras Vargas, Elena no dudó. Una parte significativa sería devuelta a las comunidades indígenas, incluidos los apaches, que habían sido despojados injustamente de ellas. Otra parte se dedicaría a proyectos que beneficiaran a los campesinos y trabajadores mexicanos. Muchos en la alta sociedad de Chihuahua se escandalizaron con estas decisiones. «Está arruinando el legado de los Vargas», murmuraban en sus reuniones exclusivas. «Es una salvaje con vestido de seda». Pero Elena no les prestaba atención. Había aprendido de Nacido del Viento que la verdadera riqueza no estaba en el oro o la plata, sino en la tierra, en la comunidad, en vivir con honor. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el porche de la hacienda, con Nacido del Viento a su lado, el anciano le preguntó: «¿Eres feliz aquí, hija, o extrañas la vida más simple de nuestro valle?» Elena reflexionó antes de responder. «Extraño muchas cosas: el aire limpio, las estrellas brillantes, la libertad de cabalgar sin rumbo. Pero aquí puedo hacer una diferencia. Puedo honrar tanto mi herencia apache como la memoria de mis padres biológicos». Nacido del Viento asintió, comprensivo. «Los dos caminos que una vez estuvieron separados, ahora se han unido en ti, y tal vez ese sea el mayor regalo que puedas dar a ambos pueblos, mostrarles que pueden caminar juntos». Elena sonrió, agradecida por la sabiduría de su padre adoptivo. Luego su mirada se posó en Halcón Rápido, quien practicaba con su cuchillo en el jardín, ajeno a las miradas de admiración de las sirvientas de la hacienda. «¿Y qué hay de él?», preguntó Nacido del Viento siguiendo su mirada. «El nieto del jefe se ha negado a regresar con nuestra gente mientras tú estés aquí».
Dice que juró protegerme, respondió Helena, un ligero rubor coloreando sus mejillas. El anciano rió suavemente. Creo que hay más que un juramento en su decisión. Lo veo en sus ojos cuando te mira. Helena no respondió, pero en su corazón sabía que nacido del viento tenía razón. Entre ella y Halcón, rápido había surgido algo más profundo que la amistad, un vínculo forjado en la adversidad y fortalecido por el respeto mutuo. El futuro tiene muchos caminos, dijo finalmente, y estoy agradecida de no tener que recorrerlos sola. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo con los mismos tonos que Helena recordaba del Valle Apache, sintió una profunda paz. No importaba qué obstáculos surgieran, y sabía que habría muchos, desde los resentimientos de la élite hasta los posibles intentos de venganza de Antonio. Estaba preparada para enfrentarlos, porque ya no era solo Helena Durán Vargas, la heredera de una fortuna. Tampoco era solo Águila Valiente, la hija adoptiva de un guerrero apache. Era ambas, y en esa dualidad había encontrado su verdadera fuerza. Como había dicho Nacido del Viento el día que la encontró, tenía el espíritu fuerte, como un águila que sobrevive a la tormenta. Y ahora, finalmente, esa águila había encontrado su cielo.